Demos la bienvenida al Dr. Daniel Palazuelos, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Pobreza e inequidad en el acceso a la salud. Buenos días. Quiero dar muchísimas gracias a los estudiantes de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y a los médicos y directivos que hacen posible este evento para la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana. Me llamo Daniel Palazuelos, soy un médico que trabaja como director médico de este proyecto en Chiapas con Partners in Health, que es una ONG. También trabajamos con una ONG chiapaneca en Chiapas que se llama IAPSEC. Yo paso la mitad del año allá con ellos y paso la otra mitad del año en Boston, donde trabajo como maestro médico en la Escuela de Medicina de Harvard y también en este hospital, Brigham and Women's Hospital. Bueno, tengo para empezar un descargo de responsabilidad. Yo creo que soy el único que va a hablar de eso, pero no tengo ninguna conexión financiera significativa con ninguna empresa o compañía que pueda influir en esta presentación. También todos los cascos que les voy a presentar hoy han sido cambiados para proteger la identidad de los pacientes y a los pacientes me dieron permisión para presentar su historia aquí. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos casi dormidos, entonces yo espero captar la atención con una serie de preguntas, casos y después presentaciones. Yo voy a hablar, pero al mismo tiempo quiero que ustedes pongan a pensar en soluciones, imaginar respuestas a los casos que les voy a presentar. Y después sigo yo hablando. Y así seguimos. Caso número 1. Ese es un hombre de 45 años muriéndose de tos. Está muy flaco, tiene sudor de noche. Desde hace años ha tenido hilos de sangre en su esputo. Aquí está su radiografía. Bueno, como esta es una escuela de medicina, quiero que me den un diagnóstico diferencial. Grítalo. Bueno, pues ya hicieron una presentación, entonces ya lo saben. Pero para mí hay 3 cosas. Número 3 será pobreza. 2, pobreza. Número 1, pobreza. Claro que hay un factor exacerbante que es tuberculosis. Pero no tomo a la ligera su situación. Más quiero saber dónde exactamente está su enfermedad. Por ejemplo, hemos dicho que pobreza y tuberculosis, pero al mismo tiempo, si hablas con él no habla de estas cosas. Él habla de desempleo. Dice que no tiene para dar de comer a su hijo. También si haces una revisión física, vas a encontrar otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, diabetes, VIH-Sida. También si haces una interrogación por 4 horas, como hace Patch Adams, vas a ver que él tiene una desesperación. Pero ¿de dónde viene su desesperación? Dice que hay una falta de atención médica adecuada y falta de medicamentos. También él es un migrante, pero vive en México, tiene una posición de marginación. También tiene hambre, sus hijos también tienen hambre. Él dice que una cosa que más le preocupa no es este tos ligero y pérdida de peso, es más, arden los ojos y también arde la garganta. Él trabaja con químicos en una finca donde le pagan muy poco, pero también tú notas que él tiene un fogón o una estufa de leña que está abierta y empiezas a imaginar que quizás el problema es la exposición al humo. Al salir de su casa notas que hay una deforestación tremenda y hay derrumbes de lodo ocasionados por las lluvias fuertes. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su enfermedad? Quizás está adentro de todo eso. Y si está adentro de todo eso, ¿cómo vamos a curarlo? ¿Y cuándo estará curado? Por ejemplo, si queremos dar una respuesta a todos estos factores exacerbantes, eso implica un gran costo de recursos humanos, de medicamentos, de clínicas, de ambulancias. ¿Quién lo va a pagar? Ya nos desperdimos, ¿no? Bueno, ¿quién lo va a pagar?
Y también, si vamos a pagar tanto, ¿para qué lo queremos curar? Por ejemplo, si yo digo que es un hombre que trabaja demasiado, ¿qué va a decir el mundo del valor de su vida? Si yo digo que es un migrante flaco, enfermo, que no puede trabajar, ¿qué va a decir el mundo? Pues lo podemos medir. Hay los famosos DALYs, los Disability Adjusted Life Years, que por cada enfermedad pierdes DALYs. Pero si hablas con su hijo, él no entiende esas cosas. Él, con los ojos abiertos y mojados, te va a decir el verdadero valor de su papá. Vamos a hablar de pobreza, inequidad, marginación, pero que me importa menos que la definición de estas palabras es más que está atrás de ellas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir aislamiento social? ¿Qué quiere decir analfabetismo? ¿Qué quiere decir racismo en el ser humano? Quizás vamos a hablar de los puntos técnicos como inseguridad alimentaria y falta de agua, vivienda y atención médica. Todo eso se puede notar en diagramas así bien complicados. Hay muchos académicos muy inteligentes, también políticos, que hacen el trabajo para entender esa cosa, para entender los procesos así. Pero eso es bueno, porque eso nos ayuda para una mejor comprensión. Pero al mismo tiempo, es importante saber todo eso, porque después podemos tener una respuesta. Y yo estoy aquí un poco a hablar de nuestra respuesta. Pero antes vamos a hablar otra vez de otro caso. Esta es una mujer de 51 años con 3 días de diarrea, con sangre y fiebre. Pues eso no necesita un diagnóstico diferencial. Eso es fácil. Ya sabemos que es una disentería que probablemente ocasionado por una bacteria Shigella o lo que lleva Shigella toxin. También puede ser amibiosis. Por la lista de medicamentos esenciales del OMS, sabemos que podemos usar algo como trimetroprima. También se puede usar Cipro. Le damos ese medicamento, le enseñamos cómo usar suero oral casero. Bueno, quizás porque nos importan todos los procesos sociales, regresamos con ella a la casa, ¿no? O regresamos después cuando ella haya regresado de la consulta. Y también echamos un vistazo allá a su letrina para ver si tiene un traste, que los perros y pollos sueltos no están comiendo el papel de baño, qué asco, toda la cosa, ¿no? Qué bueno. Pero al regresar a la casa, notas una cosa, ella ya se fue. Ella se fue a Guatemala, vive muy cerca de la frontera con Guatemala. Y empiezas a imaginar que quizás la señora tenía un parásito o algo, una bacteria resistente. Preguntas a la familia, ¿ella se sintió mejor? Dicen que sí, tomó los medicamentos y hacía rato se sentía mejor. Entonces, ¿por qué se fue a Guatemala? Me gustaría que discutan eso con su compañero de al lado por como 30 segundos. Aquí. Bueno, ¿por qué no regresamos así? Yo creo que esta parte estaban hablando de la fiesta de anoche, ellos estaban hablando de otra cosa. Bueno, está bien, lo entiendo. Pero usualmente cuando no es un grupo así tan grande, tomo así respuestas y toda la cosa. Pero he presentado este caso a 5 conferencias en México, en los Estados Unidos, a estudiantes, políticos, profesionales, los profesores chingones y todo, ¿no? Ellos muchos hablan de que esa señora a lo mejor por no tener educación no sabe qué es atención médica. O quizás ella regresó a Guatemala como si es ella una migrante. Pero para entender un poco de cómo
tomó esa decisión de ir? ¿Por qué no hablamos un poco de dónde vive? Aquí es un mapa de Chiapas. Así regresando o llegando un poco más a donde vive, podemos ver que aquí está la frontera con Guatemala. Llegamos más y vemos que vive en una zona rural. Allá, Biosfera Triunfo, donde no hay carreteras, donde no hay muchas opciones. Pero bueno, una opción para ella, si que ella se enferma allá en su comunidad, es buscar atención médica a través de un médico particular. Un médico particular en su comunidad varias veces no es un médico titulado. Allá, mejor dice en la comunidad, es un médico aprendido. ¿Qué quiere decir? Que aprendió a ser médico afuera de la escuela de medicina. Cobran demasiado. También otra posibilidad es que ella va a un curandero. Mucha gente dice, qué bueno que está más cerca de su cultura y que está más natural. Pero al mismo tiempo, usualmente los curanderos cobran demasiado. Qué sorpresa, ¿no? Pues otra opción es que ella va a la clínica del IMSS o de Salubridad. Pero el problema aquí es que la clínica está cerrada casi todas las semanas, está abierta solamente 3 días a la semana. Y también los doctores enfermeros, que muchas veces son muy buena onda, ellos están muy preocupados o están muy ocupados con pesar bebés para el programa de oportunidades. Otra posibilidad es ir a hablar, quizás pedir atención a través de este programa vertical de oncocercosis que está pagado por el Banco Mundial. Ellos vienen cada 6 meses, dan ivermectina y también buscan bolas de filariasis que sale allá en la espalda de estas personas. Pero si te acercas a estos doctores, no les importa lo demás, están allá para cortar bolas. Es por eso que la gente allá les llama los doctores boleros. También si ella decide irse, esto implica un costo de transporte, a veces hasta 3,000 pesos, hasta 10% de su ingreso anual. Si llega al hospital de la ciudad más cercana, no es cierto que le van a atender. Muchas veces también los pacientes dicen que al llegar al hospital le empiezan a regañar. ¿Por qué no llegaste antes? ¿Y por qué llegas tan tal? Entonces, para ella, mejor ir a Guatemala. Si van a poner tanto tiempo, dinero y corazón en ese asunto, mejor que ir a Guatemala, donde hay, allá en la frontera, una gran cantidad de hospitales donde te dan una atención amable y de manera rápida. No necesitas esperar al alto costo. Y también dan lo que la gente quiere, vitaminas, suero, cosas así, pero no necesariamente lo necesario. Entonces, con eso en mente, vamos a caso 3. Antes quiero decir, ¿por qué nos interesa por qué se fue a Guatemala? Regresamos después, cuando ella regresó de allá, y le preguntamos por qué se fue a Guatemala. Y ella nos dijo que no estaba acostumbrado a que los doctores estuvieran tan preocupados por un paciente. Pensaba que iba a morir. Entonces, al pensar eso, mejor irse a Guatemala. Bueno, ese es caso 3. Ese es un hombre de 58 años con cansancio extremo. Él vive en la ciudad hermosa de Boston, pero no vive en estos edificios. Él vive aquí. Vive en una parte de la ciudad en donde nadie quiere vivir si tienen otras opciones. Ha vivido aquí desde hace muchos años y dice que ya se acostumbró a vivir en ese tipo de vida, donde hay narcos, donde hay violencia, donde hay muchos problemas. Pero antes de hablar de su enfermedad, vale la pena hablar un poco de su historia social, hablar un poco de su vida, ¿no? Después de graduarse de preparatoria, él decidió trabajar en construcción. Ese fue un trabajo en que tenía la posibilidad de trabajar duro por un par de meses y después tener tiempo libre para viajar o festejar o hacer cualquier cosa, ¿no?
Pero durante ese tiempo su vida fue muy dura. Entonces no tenía más opciones que existirse en una dieta de hamburguesa, cerveza y cigarrillos. También en esa época usaba heroína. Pues si hablas con él sobre su uso de heroína, él no lo ve como una adicción, nunca tenía problemas de dejar de usar heroína. Más fue una diversión, más para él fue una manera para divertirse, tenía el dinero. Y también en esa época no visitó a muchos doctores, porque él dice que los doctores no entendieron, solamente hablaron. Y también como trabajó mucho en construcción, él dijo que heroína fue la mejor medicina. Fue la mejor medicina para no sentir los dolores de construcción, de trabajar en construcción. Pero claro que con ese tipo de vida, poco a poco, el cuerpo se va a desobedecer. A los 45 años, por el uso de heroína, se infectó su válvula tricúspide. Unos doctores en la Florida, le hicieron un cambio de la válvula, pero también durante esta hospitalización le diagnosticaron con hipertensión y diabetes. Pero como el daño ya estaba, en poco tiempo le pegó un infarto al corazón. Le hicieron una cateterización, encontraron que necesitaba una revascularización con bypass coronarios y lo hicieron. También el daño de la microvasculatura que estaba en su corazón también estaba en los riñones. Entonces él tenía casi una tasa de filtración glomerular casi a punto de necesitar diálisis. Y también por usar heroína, su hígado tenía cirrosis por hepatitis B y C. Entonces ya este señor está mal. ¿No? Bueno, porque quiero... Mucho ruido. Porque quiero estar seguro de que lo voy a explicar bien su historia. Aquí tengo un poco para ayudarme. Pues hace unas 3 semanas empezó a sentirse muy cansado. En ese entonces no tenía mucho dinero y poco seguro médico y no podía pagar el coseguro para sus diuréticos. No podía caminar ni sin tener mucha falta de aire. No podía dormir sin levantarse varias veces cada noche casi ahogándose. Sus pies y piernas empezaron a hincharse a casi el doble de su tamaño normal. Cuando se presentó en un hospital particular y académico de Boston, que aquí está, tenía insuficiencia renal aguda, hipercalemia con niveles de potasio en un rango muy peligroso. Y al ver su insuficiencia renal aguda con potasio en un rango peligroso, los doctores le dieron un poco de suero intravenoso, insulina, glucosa, calcio y Kayexalate. Kayexalate es un medicamento que ayuda a sacar potasio por el cuerpo a través de los intestinos. Los doctores no tenían mucho tiempo para explicarle todo de esos medicamentos, más que todo que el Kayexalate a veces puede causar diarrea. El señor se levantó por la noche con diarrea explosiva y se cayó mientras corría al baño porque el piso estaba cubierto con sus propias heces. Cuando el doctor de guardia llegó a revisar el caso, se rió un poco. El paciente se sintió avergonzado y se dio de alta voluntaria en contra del consejo de los médicos. En Boston hay muchos hospitales. El paciente entonces tenía muchas opciones y llegó a otro hospital que estaba cerca. Le tomó casi 4 horas caminando en el invierno de Boston, pero al fin llegó. Los doctores ahí notaron que tenía insuficiencia renal y hipercalemia, pero también estaban muy ocupados y su progreso de sentirse mejor avanzaba muy lentamente. Trató de hablar con uno de los doctores, pero cuando no se sintió escuchado, él otra vez se dio de alta voluntaria en contra de la opinión de los doctores. Ahora llegó a nuestro hospital, el Brigham and Women's Hospital. Nuestro equipo ve que tenía insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda y hipercalemia todavía. Al entrar en el cuarto por primera vez, el señor ya estaba enojado porque la enfermera le dijo que no pude salir a fumar cuando está en el hospital.
él está pensando en darse de alta voluntaria. Entonces la pregunta, ¿qué harían ustedes? Otra vez les voy a dar un minuto para hablar con su vecino de al lado sobre sus ideas. Bueno, ¿por qué no regresamos? Yo sé que no es suficiente tiempo, pero si algunos de ustedes me quieren acercar después para hablar más, me encantaría saber sus ideas. Bueno, creo que a lo mejor algunos de ustedes decidieron darlo de alta porque probablemente se hubiera ido de todos modos. Otros de ustedes a lo mejor decidieron tratar a ver una manera de mejorar sus daños físicos. Para nosotros, antes de hacer cualquier cosa, tuvimos que decidir si este señor valió el esfuerzo para ayudarle. Bueno, ¿qué doctor va a decir que el esfuerzo de apoyar a sus pacientes no vale la pena? Pero al mismo tiempo, hay muchos estudios que explican que los afroamericanos en los Estados Unidos reciben peor atención que los otros grupos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que les da una atención médica a veces peor que la de países en desarrollo? Al decidir que la vida de ese señor vale el esfuerzo y no importa los demás daños y toda la complejidad, la primera cosa que hicimos fue sentarnos con él por casi 45 minutos, que es menos de 4 horas. Yo sé que me ganó Patch Adams, ¿no? Y hablamos de su vida y de qué quería de su atención médica. Se sorprendió. Dijo que nunca había tenido la oportunidad de decir esas cosas a los médicos porque nadie le preguntó. Escuchar fue un acto de respeto y al sentir respetado se desarmó, se puso muy tranquilo y juntos hicimos un plan para su atención. Este plan incluyó una diuresis tremenda que fue casi 30 kilos de líquido en 2 semanas. Tenía resolución de su insuficiencia cardíaca y renal. Le hicimos pruebas para ver si su corazón y válvula necesitaban más atención. Lo pusimos en contacto con un hepatólogo para hablar de un trasplante de hígado. Le permitimos fumar 1 vez al día con el objetivo de dejar de fumar cuando le diéramos de alta. Y cuando le dimos de alta, dejó de fumar. Al fin, lo ingresamos a un seguro médico gratuito por parte del Estado y le presentamos a un médico de atención primaria para que tuviera alguien quien le pudiera dar seguimiento en aquí en adelante. Un paciente así, con tanta complejidad, no solamente médica, pero también social, necesita un equipo para su atención adecuada. No quiero decir que los demás doctores de los otros hospitales son peores que los de nuestro hospital, no es así. Más bien estoy tratando de explicar la importancia de escuchar a nuestros pacientes, de coordinar esfuerzo entre nosotros. Esto es una de las cosas más importantes, pero que nos hace falta en la atención médica adecuada para todos y todas, incluyendo en México, en los Estados Unidos, en muchos países. Un sistema fracturado que no pone mecanismos para escuchar a los pacientes es un sistema que daña gente y que sangra dinero. En los Estados Unidos estamos sangrando dinero por nuestro sistema de salud, porque seguimos igual. Y si seguimos igual, ¿qué se está aprovechando de eso? Entonces, con eso en mente, otra vez vamos a otro caso. Para eso regresamos a Chiapas. Esta es una señora de 43 años con la fiereza. Para eso voy a pedir apoyo del doctor Sánchez. Allá está. Damos un aplauso al doctor Sánchez. Gracias. Pásele. ¿No trae pastillas para la fiereza? Ah, sí. ¿Una fiereza cómo? Dígame más. Pues una fiereza en el estómago. Por eso vengo a consulta. ¿Le duele el estómago? ¿Le arde? No,
más o menos, pero también la fiereza se me baja por las canillas, sube las rodillas, se me va a la espalda, sube la cabeza. También me ofende el hombro derecho mucho y a veces, y además me arden los pies, me agarran, a veces me arden. ¿Desde cuándo se siente así? Ya tiene. Ok, pero ¿desde cuándo? Ya tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Desde el huracán me agarró un entumecimiento bien fuerte. Mi tía tenía lo mismo. ¿Ha tomado algo para esto? Sí, me purgué 2 veces y estoy tomando el producto. ¿Cuál producto? Un producto vegetal que pasan vendiendo de Guatemala. Ok, esto es una mezcla de hierbas y vitaminas. ¿Cuánto le costó? 1,200 pesos. Ya no pague tanto por esos productos, no son milagrosos. Qué buen que me dice, porque me siento igual, 1,200 pesos es mucho. Es un precio de un bulto de café y al año solo sacamos 8 bultos. Si no fuera porque mi hijo está en el norte, no podía pagar el producto. Ese es un bulto, el bulto es que está cargando el señor aquí. Ya no lo compre si es tan caro. Bueno, dígame, ¿a usted le han diagnosticado alguna otra enfermedad? Sí, se me acaloró la cabeza y fue con un doctor particular y las pastillas que me dio no me sentaron porque eran muy calientes. Entonces las dejé de tomar. ¿Ha tenido fiebre? No sé, ¿Ha tenido pérdida de peso? saber. ¿Tiene tos? Sí, ¿Ahorita? no, solamente cuando tengo gripe, pero ahorita no. Ok, déjame revisarlo. Espérate porque va a seguir. Bueno, ¿qué les llamó la atención en la conversación? Claro, pues también he presentado esta conversación a muchos famosos y buenos, inteligentes y todos. Y muchos hablan de que esa señora tiene otra manera de hablar. Pero más que eso, quiero enseñar a ustedes que ella tiene otra manera de entender las cosas. Tiene otra manera de entender su cuerpo, del tiempo, de relación de médicos-pacientes. También podemos ver que ella aquí está dispuesta a poner muchísimo dinero en sus enfermedades. Hasta, ¿qué es eso? Más de 10-15% de su ingreso anual en solamente un producto, que tiene muy poca educación de qué es bueno y de qué es malo. Entonces, para echar un vistazo un poco a esto, le hice un video. Eddie, ¿me puedes ayudar con el video? Ha jugado un papel significativo para todas las culturas del mundo, por sus propiedades medicinales, alimenticias, conservantes, colorantes. Ellas captan las fuerzas de la tierra y tienen el poder de los elementos. Son vida, flujo incesante de energía. Una presentación del Centro Bioenergético Alemán. La herbolaria es quizás uno de los saberes más antiguos desde los albores de la historia. La humanidad ha intentado develar los secretos de las plantas y aprovechar sus infinitos dones, muchos de los cuales aún desconocemos. Las plantas, depositarias de las energías de la tierra, son alimento del cuerpo y del espíritu, vínculo entre lo tangible e intangible, fuente de vida y salud. A mí, ¿cuántas personas han sufrido de un infarto cardíaco? ¿Cuántas personas han sufrido de una parálisis facial? ¿Cuántas personas han sufrido de una embolia? Y muchas personas que han sufrido también de trombosis. Mi querido oyente, mi querido amigo, vecino de la localidad, participen de esta brigada móvil de salud a nombre del Centro Bioenergético Alemán. Acérquese a nuestra unidad móvil de salud. Nuestro personal autorizado le estará atendiendo. Nuestro personal autorizado le estará tocando la puerta. Nuestro personal autorizado le atenderá aquí en la calle por donde está usted pasando. Aproveche este corto tiempo que tiene usted para hacer revisar su salud, para tratar sus enfermedades, para curar sus enfermedades con la medicina natural del Centro Bioenergético Alemán. Le hago un llamado a todas las personas ya adultas, mayores de 35 años, especialmente los hombres mayores de 35 años que están sufriendo de la próstata. La próstata es la glándula más importante en el hombre.
Tiene el tamaño de una nuez, pero es bastante importante en el hombre porque a través de la próstata podemos tener una buena relación sexual. A través de la próstata podemos tener una buena micción de orina, como quien dice, podemos orinar bien. Cuando la próstata está dañada, cuando la próstata está inflamada, empezamos a tener dolores bajitos. Ya no podemos tener una buena relación sexual, ya no podemos orinar bien, mantenemos con constantes deseos de ir al baño, mantenemos con constantes dolores bajitos. Cuando vamos al baño a orinar, orinamos un chorro para un lado y otro chorro para otro lado. Definitivamente no podemos vivir felices. Tenemos que someternos a una cirugía, a un examen médico. Tenemos que someternos nosotros a que nos hagan una operación. Y cuando nos hacen una cirugía, cuando nos hacen una operación, no quedamos bien. Seguimos con molestias, seguimos enfermos, ya no somos las mismas personas de antes. Por eso le digo a toda aquella persona mayor de 35 años que se haga revisar la próstata, que tomemos un tratamiento natural para poder desinflamar la próstata, para poder curarnos de esta glándula tan importante como es la próstata, para podernos aliviar, para podernos mejorar a través de un tratamiento natural, a través de medicina natural del Centro Bioenergético Alemán. Bueno, entonces hace un poco salió un como folleto del OMS explicando este mismo asunto, ¿no? Y yo creo que lo hicieron bien. El tema fundamental es si los servicios de salud se reducen o no a un producto que se puede comprar y vender sobre la base de un sistema de pago por servicios sin regulación alguna ni protección de los pacientes. Y aquí están hablando de doctores particulares, no están hablando de eso lo demás. Pero si todo el sistema está hecho para vender, para enriquecerse, si la enfermedad es nada más que un supernegocio, ¿dónde estamos? ¿Qué quiere ser un doctor? Y también, ¿quién tiene la responsabilidad de proteger a la gente contra eso? Esta otra parte podemos ver que también el paciente usualmente no es por, no, ese malentendido no es solamente por cómo habla y cómo entiende el doctor, pero también por falta de cosas. Una pregunta, ¿por qué no sabe que ha tenido fiebre? ¿Por qué no tiene termómetro? ¿Por qué no sabe que si ha tenido pérdida de peso? ¿Por qué no tiene báscula? ¿No? Hay que recordar, es gente pobre, no tienen cosas. Pero si, hablando de no entender, también una pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de mejorar eso? ¿Tiene el paciente la responsabilidad de explicarse mejor o el doctor y la enfermera la responsabilidad de entender mejor? Con eso en mente otra vez vamos a otro caso. Y esa misma señora con la fierreza tiene una niña. Y dice que ella tiene mareos. Doctor Sánchez, otra vez. Bueno, pues qué bueno que vino. Si tiene alguna otra molestia, puede volver a venir. ¿Tiene alguna duda antes de irse? ¿No tienen una pastilla para el mareo? Para el mareo. A ver, dígame, ¿usted se marea? No, mi niñita. ¿Siente que ella da vueltas o que las cosas le den vueltas? Ella no sabe ¿Cómo? que cuando está dormida se pone tiesa, se agita, saca espuma por la boca. Ah, ok. Bueno, y dígame, ¿desde cuándo le pasa esto? Ella tiene. ¿Cuántas veces al día le pasa esto? 1 o 2 veces al día, pero más cuando la luna está tierna. ¿Por qué no llegó usted antes? Usted es el 5º doctor con quien he hablado. Bueno, entonces, ¿qué tiene la chiquita? ¿Tiene mareos y nada más? No, probablemente tiene algo impresionante como epilepsia. Pero el diagnóstico de epilepsia no es donde deberemos terminar. Así es solamente donde empezamos. Pero para entender un poco más de
de cómo fue eso, vale la pena hablar un poco de la historia de la chiquita. Pues la mamá, al ver que su niña tenía esos ataques y por tener mucha confianza en los productos que pasan los guatemaltecos vendiendo, empezó a comprar mucho de esos. Su papá, por no querer ver a su hija enferma, vendió su terreno para comprar más de estos productos. Cuando ya no tenían más dinero y ella tenía todavía ataques cerebrales, ellos fueron a la clínica del IMSS que estaba en su comunidad, o que está todavía. El técnico allá, por ser buena onda, le dio fenobarbital, le empezó el tratamiento y se controló. Pero después, un día, desafortunadamente, cuando terminó el contrato, se fue el técnico y vino una enfermera, pero la enfermera no recibió la historia clínica, o si ella la recibió, no le puso importancia. Entonces dejó de tomar fenobarbital la chiquita y como la mamá no quería quejar mucho, lo dejó así. Un día le pegó una crisis epiléptica y ella estaba temblando así 3 horas. La mamá, por no querer perder a su hija, pagó 3,000 pesos para ir al hospital. Al llegar al hospital, los doctores le controlaron con diazepam, con fenobarbital, le dieron de alta, pero antes de darle de alta, le ingresaron a Seguro Popular, qué bueno. Le hicieron una cita con un neurólogo, qué bueno. Y también le hicieron una cita para una tomografía. Pero al regresar a la clínica del IMSS, la enfermera ahí le dijo que que Seguro Popular no estaba conectado con salubridad. Con el IMSS. Seguro Popular estaba más con salubridad. Entonces, eso no valió de nada. La señora, por no tener 3,000 pesos para regresar a la ciudad, perdió su cita con el neurólogo y también con hacer tomografía. No había más medicamentos, entonces la chica sigue con ataques y no ha ido a la escuela por 5 años por tener 3 ataques al día. Pero cuando ella estaba en el hospital, había un decálogo del buen paciente. Qué bueno que estaba. Dice, tiene confianza en su médico y se toma el tratamiento que le indica. Que no le quita al médico más tiempo del necesario, porque sabe que los otros pacientes lo esperan. Va al doctor cuando empieza a sentirse mal y no hasta que se regresa el día que su doctor le pide que regrese a la consulta. Sabe que la unidad de salud es suya y que debe cuidarla. Le pregunta a su médico cómo cuidarse si no quiere tener más hijos. Es respetuoso con los doctores y con las enfermeras. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos así deprimidos? ¿O hay otras cosas? Pero bueno, es complicado. Ya hemos dicho que es complicado. Ya lo sabemos. Ese diagrama nos explica que es complicado. Pero nuestra respuesta viene de cómo comprendemos los procesos. Pero lo importante es no cómo comprendemos los procesos. El futuro no nos va a juzgar por cómo comprendemos los procesos. Nos va a juzgar de qué hicimos para apoyar a la gente afectada por los procesos. Entonces, con eso les quiero explicar un poco del trabajo que tenemos nosotros en Partners in Health. Aquí son los países donde trabajamos, pero antes de hablar de las acciones, hay que empezar de nuestra misión. La luz de nuestras acciones viene de cómo entendemos las cosas. Decimos, cuando nuestros pacientes estén enfermos y no tengan acceso a la salud, haremos lo que sea necesario, como si se tratara de nuestra familia o de nosotros mismos. Yo creo que todo el mundo se ha sentido de esa manera al menos una vez. Si es un paciente pobre migrante, bueno, pero si es mi mamá, ¿qué hago? Porque no es lo mismo con cualquier paciente que entra a la consulta. En Haití, los primeros doctores empezaron a trabajar allá. Había mucha pobreza y los recursos fueron muy pocos. Un día se presentó este hombre. Teníamos que decidir los objetivos de la terapia. Él tenía VIH-Sida, tuberculosis, lombrices y desnutrición. En esta época, él dijo
que este señor no tenía otra opción que morir. ¿Por qué? Su tratamiento fue muy elevado. ¿Y por qué fue elevado? Porque solamente fue hecho para los países ya desarrollados. No fueron tratamientos para la gente sufriendo de esas enfermedades. Pero los doctores de Partners in Health en esta época, yo creo que han escuchado sus nombres, Paul Farmer, Jim Kim, algunos otros, ellos no querían que muriese. Entonces empezaron a juntar pastillas sueltas de las clínicas del Boston y las llevaron aquí a este señor y la transformaron de este esqueleto a este hombre. Ese es el efecto Lázaro. Y aquí está con su hija, que ella no tiene VIH-Sida. Muchos en el mundo dicen que eso no es posible, no fue posible, porque no es sostenible. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de la palabra sostenible? Si tú de seguro crees que el mundo tiene suficiente para todos y todas, y tienes la idea de equidad es lo más importante, buscas otras palabras para hablar de esas cosas. No sostenible, pero más palabras como compromiso, como dedicación y como innovación. Entonces, también en esa época dijeron que estos pacientes no pudieron tomar tratamientos porque no sabían ni decir la hora. Pero con nuestra experiencia de acompañantes en el tratamiento, que es como un promotor de salud, pero una persona de la comunidad pagada para ir al paciente diario, para darle sus pastillas y también para dar una respuesta a sus efectos secundarios, hemos visto hasta 99% de control con los pacientes con VIH-Sida. También tenemos un proyecto parecido en Boston, como el señor que teníamos con su insuficiencia cardíaca. Hay promotores de salud o acompañantes que van a las casas de gente con enfermedades crónicas para darles sus tratamientos y para darles seguimiento y para conectarlos a las clínicas. Pero nuestra historia solamente empieza allí. Hace como 15 años, los doctores fueron invitados a trabajar en Perú en un proyecto vertical solamente para pesar a bebés. Entonces aquí está la chiquita flaquita, le está pesando, necesita comida. Pero en ese tiempo empezaron a ver que sus padres tenían mucho tos, tenían tuberculosis. Pero fue una tuberculosis que no respondió a los medicamentos usualmente usados. Entonces los doctores empezaron a buscar una manera de apoyar a estas personas. Ellos seguramente tienen multidrogresistencia. Y después con nuestra experiencia hemos escrito este libro que explica nuestra experiencia de cómo es posible tratar a pacientes con multidrogresistencia. Este libro se puede bajar gratis en nuestra página de red, ph.org. En Rusia, la política fue que querían dar una respuesta a la multidrogresistencia. Ellos decidieron, ellos encontraron que tenían un nivel muy alto de tuberculosis multidrogresistente en los cárceles. Entonces pidieron a Partners in Health llegar y apoyar en esto. En Chiapas, ustedes recuerdan el caso número 1, el señor con tuberculosis, que estaba desesperado porque no tenía una respuesta a su enfermedad. Bueno, fue cierto. Tenía tuberculosis, pero después de primera fase de tratamiento, todos sus cultivos y también todos sus esputos, durante la primera fase salió positivo. Segunda fase, resultados positivos. Una ONG que es hermana nuestra, una amiga nuestra, empezó a echar la mano y buscar la manera de mandar su esputo al DF para hacer un cultivo. Y con eso salió con la prueba de sensibilidad que tenía multidrogresistencia. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? No importa, porque en esta época México no tenía un plan para dar tratamiento de multidrogresistencia a la gente en Chiapas. ¿Lo dejamos así? ¿Dejamos el Señor morir? ¿Así de fácil? No.
Bueno, pues no fue así. Empezamos a juntar muchos ONGs para buscar la manera de apoyar a este señor. Aquí es como un papel que explica que en Perú pedimos que ellos donaron los medicamentos gratis. Dijeron que sí, claro. Lo mandaron, llegaron a la aduana, pero la aduana dijo que necesitaron una aprobación de la Secretaría de Salud, que nunca llegó. Entonces los medicamentos se caducaron en la aduana. Segunda línea se llama. Empezamos a empujar por todos lados una gran cantidad de ONGs que están comprometidos de apoyar a la gente más afectada. Entonces, después de 2 años, y yo creo que casi más de 30,000 correos electrónicos, el Señor recibió eso a través del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero como no lo dejamos así, porque hay más pacientes con multidrogresistencia que todavía no tienen su tratamiento. Hay más pacientes que no conocemos porque nadie lo está buscando. Allá están sus rincones. Entonces hemos presentado esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos den un apoyo. En Ruanda tenemos un proyecto donde estamos trabajando con el gobierno para fortalecer un hospital que está en una zona rural. En Lesotho y Malawi tenemos algo parecido. Y cada día nos enfrentamos a las enfermedades muy fuertes y muy malas. Eso requiere mucho corazón, pero también si estás con otros doctores que tienen este mismo compromiso, cada día no quiero decir que es fácil, pero es posible. Recuerden que en Chiapas, ¿qué va a ser nuestra respuesta en Chiapas con el sistema fracturado, con el sistema así que más vale para ganar recursos para los que venden medicamentos y también con el sistema muy apretado por tantos pacientes? Nosotros trabajamos con promotores de salud. Ellos son una respuesta local y fuerte contra los daños de la pobreza. Ellos dan una respuesta o continuación o seguimiento a las enfermedades crónicas, pero al mismo tiempo les enseñamos cómo hacer cosas ligeras. Por ejemplo, aquí está un promotor lavando el oído de una viejita. La pobrecita estaba sorda por tanto como cerumen que estaba allá dentro de su pobre oído. Entonces, ¿qué doctor particular va a tomar 2 horas así echando agua al oído? ¿Cuánto cuesta eso? La señora después, por la primera vez en 30 años, empezó a oír bien. Los promotores, las comunidades los necesitan, porque aquí está la zona y aquí está la comunidad. Hay muchas comunidades y no hay suficientes clínicas y doctores. Cuando llegamos nosotros, vamos en camionetas de 4x4 y también vamos en carreteras de pura terracería. También trabajamos con pasantes y ese es un pasante de TEC de Monterrey. Ese es Rodrigo Cepeda, no sé si conocen algunos de ustedes a él. Él no cobramos a la gente, entonces a veces nos pagan con cosas. Él recibió una gansa y él empezó a dar la gansa comida y la siguió como él fuera su mamá. Y aquí está enseñando a la gansa a nadar. Porque es importante, su mamá, ¿no? Pero también a veces ponía a trabajar, solamente de vez en cuando. Y cuando alguien trabaja con nosotros, nos dedicamos a ellos como si fuera parte de nuestra familia. Y Rodrigo, por su buen trabajo y también por un poco de esfuerzo nuestro, él va a hacer una residencia con nosotros en Brigham and Women's Hospital el año que viene. Pero no solamente es pasantes del TEC, este es Hugo Flores. No sé si algunos de ustedes conocen a Hugo. Él es un recién graduado del TEC. Está trabajando con nosotros en este año. Aquí está con una promotora. Ellos están visitando a los pacientes. A veces caminan 45 minutos en las montañas para llegar a donde están los pacientes. Allá al llegar aquí en el camino, la promotora empieza a enseñar que esa es una planta que sirve como un medicamento y Hugo se pone a aprender. Al llegar a la paciente, la revisan, hacen un plan de tratamiento. Y Hugo también explica bien lo que va a pasar con la promotora, porque él sabe que él es solamente un médico acompañante.
que el trabajo real es de ella, porque ella es la respuesta a los daños de la pobreza y la inequidad. Entonces, gracias, thank you. Y ahora volvemos a trabajar.